La agenda del webinar la tenemos dividida en dos partes. Inicialmente vamos a comenzar con lo que debes de saber del decreto de reforma constitucional que ha causado pues, bastante ruido en los medios. Es algo que ya estamos acostumbrados en esta administración. No es la primera y puede que no sea la última de este tipo de reformas que salen a medianoche. Y pues primero dejarles claro que esto todavía no es una realidad, es una propuesta y hay varios pasos que tienen que pasar donde, donde todavía falta tiempo, ¿no? Pero queremos tomar este momento para que ustedes sepan cómo comunicarlo con sus clientes. Estoy seguro que tienen bastantes dudas sus clientes y que esos prospectos, pues, que no tengan miedo, que sepan que la energía solar es buena, porque esa es una excelente solución para el país y para todos nosotros como seres humanos. Entonces, el objetivo es saber cómo comunicarlo a sus clientes y también que ustedes sepan unos puntos clave de la reforma. Hay varios puntos y pues nuestra opinión al respecto, ¿no? Antes de llegar a la conclusión, les tengo que decir de una vez, yo no estoy a favor de esta propuesta, pero les voy a explicar por qué, ¿ok? Lo analizamos, entonces vamos a analizarlo a detalle para ir con puntos claros, qué puede afectar, qué no y cómo comunicarlo. Les voy a dar un poquito de contexto antes de que invite a nuestra invitada especial, Casiopea Ramírez, de Fresh Energy Consulting. Casiopea nos va a ayudar también con su opinión y con varios puntos. Ella es una experta en todo el tema de generación de la industria del mercado eléctrico mayorista. Y como saben, en Sunway estamos más en la parte de generación distribuida. Entonces vamos a ver ambos puntos. Y pues bueno, comenzamos con un poquito de contexto. Quería dibujarles en este diagrama el modelo de la generación centralizada, que es el modelo en el cual hemos vivido desde que todos nacimos. Y en nuestro país pues se divide en dos partes. Está antes de la reforma que estuvo en el 2013, donde básicamente CFE veía todo, ¿no? Veía la generación, la transmisión, la distribución y el suministro al usuario. Esto fue antes de la reforma del 2013. Sí habían privados que participaban a través de CFE, pero digamos que CFE veía todo. Se cambió al modelo actual después de la reforma. Muy sencillo, si yo le pregunto a 100 mexicanos quién es la empresa número uno en COFECE, pues es CFE. Todos hemos tenido problemas con algo de CFE porque es la misma empresa para todos que nos surte energía. Entonces, si no hay competencia, pues no pueden competir por mejores precios, por mejor servicio en sí, ¿no? Ya hemos eso visto en diferentes industrias y pues la competencia es a beneficio del consumidor. Y entonces lo que se realizó fue dividir a CFE en diferentes empresas que hacen diferentes funciones para que pueda haber competencia en el área de generación y en el área de suministro. ¿Okay? Esto fue algo que empezó desde el 2013. No ha ido a la velocidad que esperaríamos, ya que se han puesto varios frenos en esta reforma del 2013 y pues hoy vamos a discutir la contrarreforma que quiere desbaratar esto, ¿no? De este lado puse aquí la generación distribuida, ya que la generación distribuida te estás enchufando directamente al sol. Ok, y ahorita vamos a ver cómo puede afectar. Pero quería enseñarles este esquema de que así estábamos, así estamos actualmente, esperemos así se quede, y así es como está la propuesta de CFE. No es como está en el pasado, aquí realmente quieren ser el regulador, o sea, el juez y parte el operador, todo, ¿no? O sea, todo caería bajo el casco de director general actual de CFE, todas las funciones de la CRE, de la CENACE, y los privados quedan en incógnito, no sabemos si van a poder seguir ahí, tal como está hoy redactado, ¿no? Entonces hay una barrera realmente para atender y competir por los usuarios en caso de que
esta reforma pase, que le repito, no ha pasado. Y pues en lo personal haré todo mi esfuerzo para que no pase. Eh, pero es esfuerzo de todos. Entonces, este contexto, solamente para que entiendan esta separación que hubo y cómo quieren volver a juntar. Ahora sí, Casiopea, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy. No sé si nos puedes compartir un poquito cómo recibiste esta contrarreforma en tus vacaciones. Por supuesto, muchas gracias, Arturo. Gracias por el espacio y gracias a todos los que se conectaron y que tienen interés en este tema. Me gustaría empezar por hacer una pequeña introducción sobre el racional de la reforma energética. Estaba leyendo los comentarios que estaban poniendo en el chat y hay quien está a favor, hay quien está en contra, hay quien cree que no va a pasar. Pero creo que es importante entender desde dónde viene. Y uno de los temas que he escuchado en varias conversaciones, incluso en artículos, es sorpresa acerca del alcance tan profundo de esta reforma que pretende una reorganización no solo del sector eléctrico, no solo del sector minero, sino básicamente una reorganización de nuestra estructura económica como Estado y como nación. Y esa es la parte peligrosa que hoy nos está planteando esta reforma, porque es dejar en la Constitución un poder absoluto del Estado en un sector que es estratégico para el desarrollo económico y social del país. Y entonces ahí nos toca elegir si ese es el tipo de país que nosotros queremos o no, en donde el 100% del control absoluto quede en una empresa estatal, sin controles de transparencia, sin reguladores independientes, sin ningún organismo que pueda determinar cuáles van a ser las condiciones sobre las cuales se va a suministrar la energía eléctrica, que como saben hoy es crucial para cualquier tipo de actividad y que cada vez se va haciendo mucho más importante porque estamos en un ambiente de digitalización y de electrificación de absolutamente todas nuestras actividades. Entonces, al centralizar eso en una sola empresa, que es CFE, que hemos visto a través de los años, que no es ni la más eficiente, ni la más barata, ni siquiera la que ve por los intereses de los consumidores. Entonces, vamos a ver cuál es el alcance de esta reforma y vamos a ver punto por punto por qué sería peligrosa para las inversiones en el sector de generación distribuida. Primero, me gustaría llamar su atención al segundo transitorio, y esto es que CFE está recentralizando todas las actividades dentro de una misma empresa. Antes teníamos una CFE que estaba separada en diferentes empresas de la cadena de valor, tenía varias CFEs de generación, tenía una empresa para transmisión, una distribución y una de comercialización. Ahora quedan todas dentro de la misma empresa. Entonces, se elimina esa diferencia o esa segmentación en costos, en operaciones, en responsabilidades y en atribuciones. Queda todo recentralizado otra vez. Y se elimina la participación prácticamente privada en la generación y en la comercialización. ¿Por qué esto es importante para la generación distribuida? Bueno, primero por la parte de generación, porque se está poniendo un cap a toda la generación privada, no importa si es de pequeña o gran escala, sino todo lo que no sea CFE prácticamente tiene que estar limitado al 46%. Y esto es muy relevante porque esto va a quedar en la Constitución. Y como sabemos, la Constitución no es que se modifica cada vez que van actualizándose, por ejemplo, las dinámicas de mercado, o que hay tecnologías más baratas, o que hay nuevos inversionistas. La Constitución prácticamente se queda así durante muchísimo tiempo y se requiere un gran esfuerzo político para poder modificarla y actualizarla. Entonces, ese 46% se quedaría como límite, ahí Arturo está poniendo esta parte en la pantalla, y el 56% tendrá que estar siendo generado por CFE. ¿Cuál sería el primer impacto que tendríamos de esto? Primero, como saben, más o menos el 80% del costo total de nuestras tarifas de electricidad viene compuesto por cómo generamos esa energía eléctrica. Entonces, si obligamos a que el jugador más caro del mercado tenga sí o sí el 54% de esa generación, pues necesariamente las tarifas tendrán que subir. Después de ese 46%, lo que dice esta reforma es que CFE va a poner a competir a todos los generadores privados en ese 46%, que vale la pena mencionar que hoy en día ya los privados están generando más del 46%. Entonces, habría plantas y habría producción que se quedaría fuera de la participación en el mercado por quedarse dentro de ese cap.
Y CFE lo que haría sería procesos competitivos a definir por la misma CFE, no por un regulador, no por una Secretaría de Energía, sino por el mismo juez y parte que estaría comprando la electricidad, y diría, yo te quiero comprar esta electricidad a tal precio, ¿quieres? Si no, no funciona. Entonces, ese es el primer tema. Ahora, aquí hay que recordar que la generación distribuida le vende a CFE con los contratos que tienen de compraventa de excedentes o con los contratos que tienen de neteo. Entonces, cuando se habla de que todos los permisos van a estar cancelados y todos los contratos, igualmente, no se hablaba de una especificación entre si son plantas de gran escala, si son plantas de cierto tipo bajo cierto tipo de permisos o de contratos, sino son todos los permisos y todos los contratos que están al día de hoy firmados. Y luego de cara a la comercialización, también tenemos otro impacto, porque lo que dice esta reforma es que el mercado de autoabastecimiento se eliminan, todos los contratos bilaterales entre privados se eliminan, hay muchos contratos de generación distribuida que están formulados como un PPA, esos ya no tendrían cabida dentro de este mercado, dentro de esta estructura que se está proponiendo del sector eléctrico. Después vamos a la parte de tarifas. CFE tiene la potestad absoluta de definir cuáles serían las tarifas de distribución, de transmisión y de usuarios finales. Esto también es el sistema y quien debe de garantizar actualmente. Bien, algunas dudas que vi, digo, mientras vas cambiando esa ocasión. Digo, esta limitante, como dices, pues, sería constitucional. No, personalmente no veo sentido por qué limitar el 46% es el número mágico o es el número que ahorita creen que pueden soportar, pero hay que saber que la demanda de energía crece cada año. Cada vez hay más humanos, hay más cosas eléctricas, ahí viene la automovilidad eléctrica, y la pérdida de CFE crece también cada año, que eso es un subsidio del SAT. Entonces, el precio de la tarifa, muchos podremos ver lo que se mantiene, pero realmente es algo que estamos cubriendo todos con nuestros impuestos. Al país le sigue costando. Ahora, que no lo veamos a primera mano como usuario final, nada más es una bola de nieve que va a venir a estrellarse a otra administración o que va a tener que pues, dar recursos naturales a otros países para pagar esas deudas, ¿no? Ok, incluso lo podríamos ver en el tema de tarifas a través de subsidios cruzados. ¿Por qué les quiero hablar de tarifas? Porque cuando CFE pueda determinar las tarifas sin ningún otro ente que prevea que se recuperen los costos eficientes como lo tenemos hoy, o que defina que las tarifas sean asignadas en base de algún criterio adicional que esté más allá de solamente recuperar los costos adicionales por generar el 54%, lo que podríamos ver es subsidios cruzados entre usuarios, que de hecho ya lo teníamos en el régimen anterior y desafortunadamente fue algo que recuperamos en esta nueva estructura de tarifas. Me explico. Por ejemplo, las tarifas de alumbrado público son de las más altas que tenemos en el país y estas tarifas tienen el propósito de ser una recaudación de ingresos, no otra cosa, porque en realidad no es tan alto el costo de suministrar a los municipios, sino es una manera de seguir recaudando fuentes de ingreso para CFE. De igual manera, por ejemplo, al recuperar a todos los usuarios comerciales e industriales que tenían un suministro privado, CFE podría imponer una tarifa más cara que le permitiera recaudar un volumen de ingresos suficientes para seguir subsidiando la tarifa doméstica. Entonces, estos subsidios cruzados también, al no tener ya la separación de las diferentes actividades del CFE en términos de costos, pues no se vería de dónde viene el ingreso y hacia dónde va dedicado. Y entonces, este costo que nos estarían trasladando a los usuarios finales, pues obviamente vendría afectado de las ineficiencias que tendría, sobre todo la parte de generación. De igual manera, la parte de transmisión y de distribución actualmente están consideradas bajo unas tarifas que deberían de recuperar costos eficientes y que deberían de estar siendo reinvertidos todos esos ingresos para la expansión de la red. Pero, pues ahora ya no necesariamente responderían esa lógica y nuevamente, como CFE estaría definiendo quién sí se conecta, cuándo se conecta y en dónde se conecta, pues estaríamos todo el sector
privado a disposición de lo que quiera hacer CFE. El siguiente punto es de transición energética y no es menor, porque básicamente lo que dicen es, la transición energética está en manos de CFE. CFE, a través de una política industrial, de política pública, que debe de estar centralizada en el Estado y dando preferencia a empresas nacionales, va a ser el que defina quiénes son los que pueden participar, hacia dónde va la transición energética, cuáles son las tecnologías que pueden participar en ella. Todas las tecnologías de energía renovable están consideradas como parte de la transición energética. Entonces, al dejar en manos solamente de CFE hacia dónde puede ir esta transición, pues obviamente se vuelve a vulnerar la posibilidad de que otros actores adicionales a CFE puedan participar en este proceso. Entonces, ahí nuevamente entraría un impacto para los generadores solares. ¿Vale? Y el último punto que me queda por mencionarles es el tema de la independencia de los reguladores y del operador del sistema. Como saben, la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Reguladora de Energía, que de hecho es quien redactaba y aprobaba las modificaciones en los contratos de interconexión de todas las centrales de generación distribuida, desaparece, básicamente es asumida por CENER. También es quien definía las tarifas de transmisión y distribución, las tarifas finales para usuarios que recibieran el suministro básico, pero sobre todo es que podía actuar como un árbitro en caso de diferencias que tuvieras con CFE Distribución, por ejemplo. Y ahora esa función desaparece completamente y es absorbida por un órgano del Estado, que es la CENER, que es un órgano que se debería de encargar de ejecutar la política energética, pero no de regular el sector. Entonces, ese es otro de los puntos que deja en completa vulnerabilidad a todos los participantes de mercado, porque entonces básicamente lo que estamos viendo es que CFE se vuelve juez y parte y no hay ningún mecanismo de protección a inversiones ni de protección a participación o de los intereses, no solo de los generadores privados, sino particularmente de los usuarios. Pues espero haber abarcado todos los puntos que son los más relevantes. Lamento no darles buenas noticias, pero definitivamente el texto que se está proponiendo es bastante perjudicial, no solamente para el mecanismo que tenemos hoy de mercado, sino para el desarrollo per se del sistema eléctrico nacional. Y cualquier cosa que se apruebe dentro de este texto de reforma va a complicar la operación del suministro eléctrico, no solamente por el tema del despacho, sino, Arturo, mencionabas un tema muy importante de cómo crece nuestra demanda y me gustaría darles un dato. Nuestra demanda crece más o menos un 3% al año. Eso significa entre 2.500 o 4.000 megas, dependiendo de la tecnología que tendríamos que estar instalando cada año en el país. Como dato, CFE solamente está considerando plantas de ciclo combinado de 4.000 megas para el 2024. Es decir, no planea hacer ninguna inversión entre 2021 y 2024. Eso necesariamente pues pone una presión adicional al sistema eléctrico y además tampoco hemos visto que haya inversiones en transmisión y distribución. De acuerdo a datos del PRODECEN, el año pasado solamente incrementó las líneas de transmisión en 0.10% y de distribución también en 0.10%, a pesar de que el número de proyectos mandatados por CENER es de alrededor de más de 300 proyectos que suman un poquito más de 1,000 kilómetros. Entonces, lo que podemos ver aquí es que cuando una empresa estatal sin controles tiene el monopolio, no necesariamente responde a los intereses de la demanda y mucho menos a generadores privados. ¿Vale? Mil gracias, Casio, por esta información y esta opinión. Voy a tocar un poquito más hacia generación distribuida, cuál es el contexto que vi. Por favor, interrúmpeme si ves algún punto relevante dentro de esta presentación. Que esta presentación es un resumen de la propuesta de decreto y algo que hice en la propuesta de decreto es cancelar los contratos. Y cancelar los contratos, pues les voy a decir dónde hay un contrato hoy. Hoy hay un contrato entre el usuario final, aquí, y el suministrador de servicios básicos. Si juntan todas estas empresas, lo que harían es, tendrían que, si se va a mantener eso, tendrían que rehacer contratos con la nueva CFE que habría. Entonces, ahí habría algo
operacional que tendrían que hacer si es que lo van a mantener, pero pues recuerden que dice cancelar contratos. Aunque en lo único que han sido específicos, dicen cancelar todos los contratos de privados, generación distribuida son contratos de privados, se pueden malinterpretar y deja la puerta abierta a que puedan hacer eso. No quiere decir que lo vayan a hacer, como Rocío Nale puso acá que ellos apoyan a la generación distribuida, pero muy importante, hablan de habitación, edificios, pozos de agua, núcleos rurales. Aquí no están hablando del sector comercial, no están hablando del sector industrial, que hoy predomina en la generación distribuida, es un nicho muy importante en generación distribuida. Entonces, cancelar contratos no solamente son los contratos de subasta que se realizaron en los últimos 6, 7 años, eh, no solamente son los contratos legados que se hicieron antes del 2013 o 2014. Recordemos que en generación distribuida tenemos un contrato, hay más de 250,000 contratos de usuarios básicos con el suministrador de servicios básicos, que es CFE. Y lo que dice esta contrarreforma es que dejemos todo en las manos de CFE. Ya no puede haber un regulador o alguien más. Es todo bajo una sola empresa autorreguladora. Por lo que si mañana se despierta Manuel Bartlett enojado porque la generación distribuida creció 10 veces más, pues y su 46% no se ve como le gusta, pues puede ser que lo prohíban, porque la generación distribuida es de privados, ¿no? Es el usuario mexicano comprando su sistema de generación para aportar a la escasez de generación que hay en el país en la parte renovable. Entonces, este es un punto muy importante, tanto logísticamente, si se hace ese cambio, es cómo vas a rehacer todos los contratos con la nueva CFE y vamos a tener las mismas condiciones, porque hoy tienes dos contratos, el contrato de interconexión y el contrato de contraprestación. El de interconexión se firma con CFE Distribución y el de contraprestación con CFE Suministro Básico. Entonces, esos dos contratos los tendrían que hacer uno con la nueva CFE. Entonces, ahí hay un problema logístico en esta contrarreforma y lo otro es que le estamos dejando todo para que regulen como ellos deseen. El siguiente punto, aquí está el despacho de electricidad y esto, según yo, aplica más para los centralizados, pero hay un orden de cómo se despacha la electricidad, la cual obviamente se le da prioridad a la energía limpia. ¿Por qué vamos a contaminar si hay sol? Así fácil. O sea, si hay sol y hay energía, pues usa esa. O sea, ¿por qué voy a quemar gas o quemar diésel o quemar carbón? No tiene sentido. Y así es como lo tenemos ahorita. Primero la nuclear, que es limpia, al menos de que explote, este, como puede pasar en países socialistas, en Europa. Este, el, de este lado luego está la solar, la eólica, la geotérmica, la de gas, la hidro, la térmica y la de carbón. La hidro, aquí nada es un ojo. Veo mucho que dicen, oye, no, la hidroeléctrica es la más limpia, todo. Bueno, a construirla no fue limpio, tuvieron que destrozar todo. Y la hidroeléctrica, hay un video de AMLO en helicóptero decidiendo si va a inundar a Tabasco o si va a inundar a los pobres, porque se les desbordó el control. O sea, ya cuando te metes a la naturaleza a controlar agua y todo, y luego viene el cambio climático que te está causando el gas y todo lo que quemas, pues el agua no es un animal fácil de controlar. Entonces la hidroeléctrica, pues para Tabasco no fue limpia. Chequen todo lo de sal que se echó, donde AMLO decidió dónde iba a tirar toda esa agua. Entonces, controlar el agua es peligroso. Somos hombres, no somos dioses. El sol está fácil, está en todos los techos, pero aquí ven la solar. En su propuesta de contrarreforma, ponen a la solar como las 7. Ponen antes todo el gas de CFE, o sea, prefieren contaminar a utilizar la energía que cae gratis del sol. Este, Esto supuestamente los privados tienen intereses porque generan utilidades, pero bueno, los políticos
no generan utilidades, ¿verdad? Solamente controlan todos los minerales y cuándo se combusten y cuándo no. Entonces, este es un problema. Esta reorganización que están plasmando no es lógica a la prioridad que le debemos de estar dando a este planeta en este siglo. Y la tercera es aquí donde dice que CFE se va a encargar de que lleguemos al 35% al 2024. Aquí no sean mediocres, porque el 35%, o sea, debería de ser, ya vámonos al 100%. Obviamente no les conviene a los que venden carbón y gas, pero nos conviene a todos. Y ojo que la generación distribuida no mencionan comercio e industria. Este es un punto súper crítico y creo que lo hacen muy estratégicamente e inclusive sale la ex secretaria de Barlet, que ahora es la secretaria de Energía, a decir estas cosas, de que sí, la generación distribuida sí la vamos a apoyar. Obviamente van a decir eso porque hay 250,000 personas que tienen paneles solares. Entonces, todos esos votos pues serían afectados si no soportan a la generación distribuida. Puede ser que sí la vayan a apoyar, puede ser que no, y depende de qué tamaño sea la generación distribuida. Hoy somos toda una hormiga, somos el 2% de toda la energía. Mañana de qué tamaño va a ser la generación distribuida en México y va a seguir siendo apoyada o ya le vamos a estar estorbando a esta prioridad de despacho de electricidad que tiene esta contrarreforma. Y entonces, me gustaría brincar a las conclusiones para que podamos ir a algunos argumentos técnicos de qué podría pasar si regresamos al esquema antiguo. No sé, Casiopea, si quieras agregar algo a estos Sí, slides. me gustaría, sobre todo retomando el último punto que hiciste sobre el crecimiento de la generación distribuida, efectivamente ha sido una de las tecnologías o de las formas de generación que han tenido mayor crecimiento, particularmente en los últimos 2 años. Estamos a punto de llegar a los 2 gigas de capacidad instalada en el país, que eso es un gran hito. Sin embargo, cabe mencionar que con los números que les platicaba del incremento de la demanda, que necesitamos alrededor de unos 4,000 megas cada año, la generación de gran escala, la generación centralizada, sigue teniendo un papel muy, muy importante para atender las necesidades de todos nuestros consumos. Entonces, no podemos de un día para otro desplazarla sin que eso comprometa la continuidad del suministro eléctrico. Claro que ayuda a seguir soportando, por ejemplo, crecimiento, hace un efecto de eficiencia energética, digamos, y de reducción de costos. Entonces, lo que aquí debemos de considerar es por qué desde la Constitución nos van a limitar el tipo de energía que podemos tener, los costos que vamos a pagar y las opciones de suministro que podamos tener. Para darles unos números, al día de hoy, el 19%, perdón, de la demanda total del país es suministrada por alguien alternativo a CFE, y eso no considera la generación distribuida. Ese 19% hoy tiene costos más baratos que las tarifas de CFE. ¿Por qué es eso? Porque la generación con otras fuentes distintas a la matriz de CFE y con otro tipo de inversiones distintas a las que hace CFE puede ofrecer condiciones económicas mucho más competitivas que lo que hace CFE con su mix de generación. Entonces, si nosotros eliminamos ese 19% que principalmente impacta a empresas que generan empleos, que suministran bienes y servicios no solamente a nuestro país, sino que son de exportación, el incrementar los costos de electricidad para todo ese porcentaje de demanda tendría un impacto directo en la competitividad del país y en el bolsillo de todos los mexicanos. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando. El limitar las opciones de suministro para el país necesariamente conlleva un costo, no solo económico, pero también ambiental y de salud de los mexicanos. No tendríamos por qué estar forzando una generación de una empresa en particular solo porque se llama CFE. Deberíamos de estar viendo cómo podemos garantizar que todos los consumidores en México tengan acceso a energía en términos de que sea suficiente en volúmenes, de que sea asequible, que todos los podamos pagar y que no comprometa nuestro medio ambiente ni nuestra salud. Bien, gracias, Caso. Aquí en la parte de conclusión, vi alguna pregunta de ¿crees que pase la contrarreforma?
Yo en lo personal espero no pase. No tiene mayoría absoluta el partido actual del Poder Ejecutivo. Este, y espero no pase. Estoy seguro que hay gente ahí que va a tomar la decisión correcta y no lo veo bueno para el país. Esa fue una pregunta de Andrés. Eh, Sobre los contratos de interacción para casas y pymes se cancelarían, pues si hay este cambio de empresas que tiene que hacer CFE, pues sí, operativamente los tendrían que cancelar y luego recontratar, porque ya no tendrías lo que expliqué, los contratos de distribución y suministro, porque ahora es solo una sola empresa. Entonces, operativamente sí tendrían que cancelarse y luego sí, este es el problema de esta reforma, es si Dios CFE quiere, lo vuelve a hacer. Si no quiere, no lo va a hacer. Ese es el gran problema. Ya no hay una CRE, una CENACE, una CENER y una CFE, donde, como igual que en nuestra estructura de gobierno, está el poder ejecutivo, legislativo, o sea, es para que no haya una dictadura. Aquí lo que se busca es una dictadura energética. Creo que esa es la mejor forma que les puedo describir cómo está constituida esta contrarreforma. Es una dictadura energética. Déjense que si los privados están haciendo muy ricos o no, es simplemente va a ser lo que diga una persona, que no puede entrar a Estados Unidos esa persona. No va a repetir su nombre porque me van a matar. Eh, Al respecto, Arturo, creo que es importante mencionar también la parte de la transición energética cuando estábamos hablando de que CFE tiene que ser el único que se encargue de la transición energética. Entonces, como el escenario es tan amplio, se me ocurre un ejemplo que ya lo vivimos y que tuvieron muchísimos impactos, particularmente la parte de generación distribuida, que era la de mayor crecimiento en ese momento. Y ¿se acuerdan de los aranceles a los paneles? Y que sí, solamente se podían en ese entonces comercializar sin arancel los paneles producidos en México. Pues les recomiendo que lean a detalle la redacción que viene en los transitorios, en el transitorio segundo, respecto a la transición energética, porque habla de empresas nacionales, habla de inversión y desarrollo de tecnologías reguladas por el Estado. Es decir, el Estado va a tener un componente que va a decidir cuándo sí se hace la transición energética, cómo y con quién. Entonces, se me ocurre un ejemplo que puede parecer loco, pero que podría caber dentro de esta redacción tan amplia, que es, imagínense que CFE sea el único que puede comercializar paneles en el país, porque él es el encargado de la transición energética, que solamente CFE pueda ser el único que pueda vender baterías, o que tengas que pagarle un impuesto a CFE porque él es el rector de la transición energética por cada tecnología que esté categorizada como de transición energética. Entonces, este nivel de amplitud y de control que quieren tener sobre el sector energético, y como bien lo llamabas de dictadura energética, es a donde nos podría llevar, porque no hay límites. Y nuevamente, no podemos centralizar en una sola empresa absolutamente todas las actividades del sector eléctrico sin que corramos este tipo de riesgos, que tendrían un efecto no solamente en el negocio, sino nuevamente en la disponibilidad de energía para todos los mexicanos. de acuerdo. Y eso entra, lo que mencionaste de aranceles de paneles solares, es una batalla que sigue. Ella tuvo un fallo positivo y dijeron, ok, los paneles solares ya no tienen aranceles. ¿Cuál? El que me trajiste en el 2015, que es de 250 watts, ese que me trajiste de ejemplo, ese no tiene aranceles. Ganaste, felicidades. Eso fue la demanda del arancel y cómo contestó el SAT. Entonces siguen habiendo aranceles contra los paneles. El litio ni estaba en el radar de la 4T porque ellos son fósiles. Pero pues ya, ahora sí, que hay mucho litio en México, hay que controlarlo, regularlo, y pues sí, al ratito puede ser que digan, hay IGI para importar baterías. No, ese va a estar complejo porque todos nuestros celulares tienen baterías, ahí van a tener que ver cómo hacerle. Eh, pero esa parte de almacenamiento, realmente el almacenamiento es la llave a la independencia energética. Entonces, requiere un poquito más de inversión de la parte privada, pero ya tiene bastante sentido con la fluctuación de red que hay hoy. Los comentarios están mencionando una parte que efectivamente no abordamos porque estábamos más dedicados a la parte de electricidad y generación, pero bien mencionan que el alcance de esta reforma no nada más es eléctrica, es también minera,
Y uno de los temas que se vinculan con la transición energética es que si bien mencionan el litio, y que eso ha sido parte de las noticias que se han publicado en todos los periódicos, también habla de todos los minerales que están relacionados con la transición energética. Entonces eso puede ser cualquier cosa, incluso el cobre, para todos los cables que necesitamos. Entonces, como les mencionaba, es algo sumamente amplio y por lo mismo sumamente peligroso por la falta de controles y por la falta de democracia al acceso. O sea, cuando hablamos de transición energética, hablamos de una transición energética justa y una transición energética democrática, y el centralizarlo en una sola empresa que va a definir si tú tienes acceso a energía limpia o no, no es democrático, no es justo. Entonces, bueno, se los dejo ahí, les podemos compartir la iniciativa. Alguien está preguntando si, en dónde se publicó en la Cámara de Diputados. Se las podemos compartir, me imagino. Sí, Arturo, tú tienes el te las contacto. enviamos en el correo de agradecimiento, tanto la presentación como la iniciativa. Ojo, esta iniciativa todavía va a tener cambios seguramente, apenas va a entrar a las comisiones de energía de los diputados, y pues ahí va a haber un rebote, van a haber sus votaciones y después hay otros pasos que tienen que pasar para que se pueda cambiar la Constitución. Afortunadamente todavía no se puede cambiar la Constitución cuando una persona dice así se va a hacer. Se pueden cancelar aeropuertos, pero esto ya es constitucional y toma más pasos que necesitan pasar para que esto se vuelva una realidad que no queremos. Por lo que estaremos informando cuándo va a ser la fecha. Hasta ahorita todavía no dan fecha. Los que la propusieron quieren que sea mañana y pues hay sus tiempos que se tienen que llevar y puede ser noviembre, diciembre o inclusive hasta el próximo año, ¿no? Si quieren con eso, le cierro con un comentario nada más, que si un usuario final les pregunta, oye, si invierto en paneles, ¿me van a cancelar el contrato? Los contratos hoy son de 15 años, los de generación distribuida. Si cambian la constitución, pues sí, te movieron el tapete de donde estaba construyendo tu contrato. Aún así, los usuarios hoy ya pueden ahorrar. Esto no es la Biblia, o sea, esto no sabemos si va a pasar. Entonces, esto a los usuarios yo les recomiendo comunicárselos, de que pudiera afectar, porque nosotros no somos el poder ejecutivo y legislativo y judicial para decirles que no les va a afectar. Pudiera afectar, sí, es importante que lo conozcan, pero si llegara a afectar, tienen la salida de almacenamiento o de Zero Net Export. En sí sigue siendo una solución que hoy funciona y que mañana van a haber 1000 tecnologías que ya hay en otros países, porque aquí a lo que quiero llegar es, hay una guerra de los de combustible fósil contra los de renovable. Y esto ya ha pasado en otros países. Entonces ya hay tecnología lista para atacar las reglas que te ponen los fósiles centralizados para que la distribuida pueda competir en ese mundo regulado fuertemente. Al menos de que se pongan con drones a checar quién tiene paneles y quién no, que pasó en España con su último gobierno socialista. Al menos de que pase eso, es bien difícil que te puedan regular cuántos rayos del sol estás agarrando. Entonces, siempre va a haber un como sí con la tecnología. Si esto llegara a ser una realidad. Ahorita no es una realidad, continuemos chambeando. Y una cosa que pudiera pasar de cómo estaba antes es el tema de cómo se medía la capacidad de distribución. Y aquí ya me gustaría hacer esta pequeña transición de mil gracias, Casiopea, por tu tiempo. Esta pequeña transición a recordarles cómo antes se medía la capacidad y la distribución en este país, que era un solo cargo que le llamaban demanda máxima. Y quiero que veamos esta fórmula, que esto sí es algo que le podríamos comentar a los prospectos, de actualmente el gran beneficio que hay en comercial industrial de instalar paneles, es no solo matas la energía, matas la capacidad y la distribución, algo que no se podía matar antes, y si pasa el tema que estamos hablando, dejamos la puerta abierta para que esto se mueva. Aquí en la fórmula de la capacidad de distribución hay algo muy importante aquí, que es el mínimo de la demanda máxima
y luego aquí hay una coma, que es el mínimo entre este valor y este valor. Este valor de acá, Q mensual, es la energía mensual que consume el usuario, energía neta que consume. Por lo que si tengo valores abajo entre cero, porque vamos a suponer que por generación distribuida lleve este consumo a cero, ahí es donde la capacidad, el valor mínimo entre la demanda máxima y cero es cero. Aquí es donde podemos matar estos dos conceptos que hoy nos están ayudando a bajar los retornos de inversión de 6 años, si hubiera capacidad de distribución, como lo pueden ver aquí, estamos simulando la capacidad de la distribución, a 3.81 años. Si a esto le suman incentivo fiscal, vamos a estar en los 2.9 años para comercial industrial. Okay. Que 2.9 años es lo que le queda a este sexenio. Ahí puede haber un retorno de inversión completito de energía para cualquier usuario comercial industrial en tarifa GDMTH o GDMTO que tenga paneles solares y esté matando, ahí sí tienen que matar el 100% de la energía. Recuerden que tenemos el límite de 500 kilowatts. Muy bien. Les voy a enseñar un pequeño caso práctico de cómo pueden hacer esto ustedes mismos para simularles a sus clientes, o sea, el qué pasaría si nos cambian esta ley. Aquí tengo en esta propuesta, aquí en el lado de avanzados, nos va a salir una casilla de si es con fórmulas viejas o si no queremos simularlo con fórmulas viejas. Aquí podemos ver que no estamos seleccionando con fórmulas viejas. Con dar este check, me cambia enseguida esta gráfica para poder meter la capacidad y la distribución en toda esta simulación, como lo tenía antes de SimSolar. ¿Okay? Y de este lado les quiero enseñar un resumen que hice de esas dos propuestas, la de la fórmula actual, es el mismo sistema, mismo tamaño, el nuevo pago a CFE anual, vean cómo cambia drásticamente. Y aquí tenemos el porcentaje de ahorro que brinda uno, el porcentaje que brinda el otro, porque no está matando toda la capacidad, toda la demanda máxima, el retorno de inversión, y bueno, el sistema cuesta lo mismo. Entonces, súper importante poder mostrarle esto a los clientes de que actualmente tus fórmulas te ayudan a dar este ahorro. Si llegara a ser de la forma antigua, pues la capacidad y la distribución se mantienen fijas y eso nos prolonga el retorno de inversión. No los prolonga, pero no es un gasto infinito como los combustibles fósiles. Eso sí es una tontería, pagar energía toda tu vida. Si ya sabes que puedes pagar energía por los siguientes 6 años con una inversión de paneles solares, ya sea financiada con Ceibanco, con Red Girasol, si ya sabes que puedes solamente pagar los próximos 6 años y el resto de tu mortalidad no pagar energía, eso es una muy buena decisión. Ya sea con fórmulas viejas o con las actuales. Entonces, hoy está así. El peor escenario para comercial industrial, que es que afecta esto, sería esto. Y estos ejercicios los pueden correr en Sunwise, pues para mostrar esos escenarios de qué pasaría. Este es un resumen que realicé entre esas dos propuestas. ¿Okay? Y aquí lo estamos mostrando en los conceptos de cobro, con las fórmulas actuales, el retorno hoy, y si llegaran a pasar estas fórmulas viejas, si llegaran a regresar a este esquema de cobro, que como pinta la cosa, este es un punto que le podrían dar al mercado, pero no se ha movido hasta ahora. Igual nada, aquí recordarles que en las plantillas cuentan con plantillas que explican toda la fórmula. Aquí están las fórmulas para que enseñen cómo aplican,
tanto de GDMTO como GDMTH. Y aquí está cómo afecta con solar y sin solar. Todas estas son plantillas prehechas que pueden editar ya a su gusto, a su imagen, para que puedan pues, entregarle a sus prospectos la información que necesitan.